Saludos, esta es la segunda parte de la lección 228 del curso de precálculo. Antes de continuar, quiero llamarles la atención a un error que cometí cuando yo terminé esta construcción. Y fue cuando yo dije que según yo había determinado este punto P sub 2, que de hecho está en la línea L sub 2, L sub 2', que es paralela a la directriz de nuestra parábola, sencillamente, pues, considerando, ¿verdad?, un segmento que fuera congruente a este segmento que da de C hasta Q sub 2, ¿verdad?, partiendo desde el foco e intersecando esa línea L sub 2, L sub 2'. En vez de intersecar aquí, podríamos haber intersecado acá. Y para yo buscar en qué posición estaba ese punto P sub 2, habíamos medido, ¿verdad?, tomado la medida de ese segmento CQ sub 2, y habíamos encontrado que era 11 pulgadas y media, entonces medí 11 pulgadas y media de aquí hasta ese punto. Y cuando dije, pues según se determina ese punto P sub 2, se puede determinar un punto P sub 2' que también va a estar en la parábola, buscando, ¿verdad?, midiendo otra vez un segmento de 11 pulgadas y media, pero entonces lo medí desde aquí hacia abajo, ¿verdad que sí? Y lo tenía que medir desde el foco hacia acá, hacia la intersección, acá, hasta que intersecara esa línea L sub 2, L sub 2', ¿verdad? Y de hecho el punto, cuando yo mido desde aquí hasta la línea L sub 2, L sub 2', y lo interseco, pues quedaba un poquitín más arriba de cuando quedaba el punto, cuando terminé el punto midiendo las 11 pulgadas y media desde aquí a lo largo de la línea. No es a lo largo de la línea L sub 2, L sub 2', sino que es desde el foco hasta esa línea, ¿ok? Así que arreglen o para mí aclaren eso, ¿verdad? Porque tal vez le traje confusión a algunos. Los 11 pulgadas y media, que es la medida de este segmento, que los medí desde aquí hasta aquí, también lo tenía que medir desde aquí hasta aquí, no desde aquí, 11 pulgadas y media a lo largo de la línea L sub 2, L sub 2', ¿ok? Y de hecho entonces la parábola, como les he dicho, quedaba el punto un poco más arriba, y la parábola pues quedaría entonces un poquitín más cerrada, ¿verdad?, de lo que nos quedó. Bueno, pues estamos entonces viendo cómo yo hago un análisis parecido, no en un plano cualquiera, como fue en este caso. Fíjense que aquí no hay eje de coordenadas, ¿verdad? Es un plano cualquiera. En un plano de coordenadas cartesianas, para ver cómo yo determino una forma de la ecuación de una parábola, que tiene las siguientes características. Primeramente, tiene su foco en el punto P0, donde P es un número real positivo, y directriz en la línea vertical X igual a negativo P. O sea que aquí está el punto P0, aquí está el punto negativo P0, ¿ves? Que es el punto C, que hemos llamado el punto C. Entonces, lo primero que dijimos, bueno, pues el origen está aquí, ¿verdad que sí? Fíjense que la distancia desde el origen hasta el foco, por el cómputo que hicimos por aquí, es P. Y la distancia desde el origen hasta la directriz de nuestra parábola también es P, ¿verdad? Porque restábamos las abscisas, ¿verdad?, correspondientes, y nos daba P, ¿verdad? Por lo tanto, como el origen está equidistante del foco y de la directriz de esa parábola, ese punto, por definición de lo que es una parábola, está en la parábola que estamos discutiendo ahora. Y dijimos, bueno, pues fíjese, ese punto que es el origen, fíjese que coincide con este punto que hemos llamado aquí en la construcción que hicimos V, ¿verdad que sí? Porque fíjese que era un punto que estaba en esa línea CF, este es un punto que está en esa línea CF, ¿verdad? Y que está equidistante tanto del foco como de la directriz, que estaba equidistante tanto del foco como de la directriz, y por eso determinamos que estaba en la parábola que estábamos construyendo, ¿verdad? O sea que el origen de nuestro sistema de coordenadas en esta discusión corresponde a este punto V en la construcción que hicimos, ¿verdad? Y ahí nos quedamos. Y ahora yo digo, bueno, vamos a tomar ahora un punto P que va a tener coordenadas X y Y en la parábola, ¿ok? Esto es en la parábola. Bueno, pues mire, aquí está el punto P con coordenadas X y Y, como dice ahí, ¿ves? Pues si ese punto está en la parábola que estamos discutiendo ahora, la distancia desde él hasta el foco, que lo estoy llamando D sub 2, tiene que ser igual a la distancia desde él hasta la directriz, ¿verdad? Porque recuerden que esa es la definición de los puntos que están en una parábola. La distancia desde ellos hasta el foco de la parábola tiene que ser igual a la distancia de ellos hasta la directriz de la parábola, ¿verdad? O sea que esta distancia D sub 1, que es la distancia del punto que tiene coordenadas X y Y en nuestra parábola hasta la directriz, tiene que ser igual a esta distancia D sub 2, que es la distancia que es desde ese punto que está en la parábola hasta el foco de esa parábola, ¿verdad? Bien, o sea, entonces vamos a continuar por aquí. Ya puedo borrar esta construcción, ¿ok?
entonces por la definición, ay, perdónenme, dejen poner por aquí una rayita, ¿verdad? Que divida la pizarra en dos partes iguales. Por la definición de parábola, la distancia desde ese punto que está en la parábola hasta la directriz, que le hemos llamado d sub 1, tiene que ser igual a la distancia desde ese punto que está supuestamente en la parábola hasta el foco de la parábola, que le hemos llamado d sub 2, ¿verdad? Ahora, es decir, bueno, ¿cómo yo busco la distancia de sub 1? Pues fíjense que la distancia de sub 1 es la medida de este segmento, que es la distancia del punto hasta la directriz, ¿verdad? Fíjense que como esto es horizontal, tiene la misma ordenada, ¿verdad que sí? Del punto P. Pero fíjense que tiene la misma abscisa de los puntos que están en la directriz, que es abscisa negativo P, ¿verdad que sí? Así que por lo tanto la distancia desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Al tener la misma ordenada es la diferencia de las abscisas. Así que será el valor absoluto, ¿verdad? Claro, el valor absoluto de la diferencia de las abscisas de la abscisa de este punto, que es X, menos la abscisa de este otro punto, que es negativo Y, ¿verdad? Que es negativo P, perdón, negativo P. Y eso tiene que ser igual a la distancia de sub 2, que fíjese que al no ser un segmento, ¿verdad?, horizontal ni vertical, tenemos que usar la fórmula de distancia, ¿verdad? Y la fórmula de distancia, recuerde que es la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas de esos dos puntos, del punto P y el punto F, que es de donde a donde estoy buscando la distancia de sub 2, ¿verdad? Así que sería X menos P, ¿verdad? La diferencia de esas abscisas, la abscisa de este punto P y menos la abscisa de este punto F, que es X menos P al cuadrado, más la diferencia de las ordenadas, la de este punto que es Y, menos la ordenada de este otro punto, que es hasta donde estoy buscando la distancia, ¿verdad?, desde P hasta F, la distancia de sub 2, que es 0, al cuadrado también, ¿verdad que sí? Así que fíjense que esto sería el valor absoluto de X y menos P, es lo mismo que sumar P, ¿verdad? El negativo del negativo P, que es P, por la equivalencia de la resta, y esto será igual a la raíz cuadrada de, y vamos a ir cuadrando estos binomios, ¿verdad? El cuadrado de este, que es X cuadrado, primer término por segundo término por 2, X por menos P es menos XP por 2, menos 2XP, y más el segundo término al cuadrado, ¿verdad? Porque negativo P por negativo P da P cuadrado, más, y Y menos 0, que es Y al cuadrado, pues Y cuadrado, ¿verdad? Y ahora fíjense que yo podría elevar al cuadrado en ambos lados para eliminar ese paréntesis, ¿verdad que sí? Perdón, ese radical. Y entonces aquí nos queda, bueno, pues al cuadrar un valor absoluto, sal lo que está dentro, ¿verdad? X más P al cuadrado, ¿verdad? Y entonces esto será, y al cuadrar esta raíz cuadrada, sal lo que está dentro. Ahí sí que sale lo que está dentro. X cuadrado menos 2XP más P cuadrado más Y cuadrado, ¿verdad? Y entonces fíjense que voy a cuadrar este binomio, pues será X, ¿verdad?, al cuadrado, más primero por segundo por 2, 2XP, más y el segundo término al cuadrado, P cuadrado, dice que es igual a X cuadrado menos 2XP más más 2XP cuadrado, menos 2XP más P cuadrado y más Y cuadrado. Deja asegurarme que no se me quede nada, ¿verdad? Ok, recuerden, cuando yo cuadro, aquí no hay que poner un paréntesis, cuando yo cuadro un paréntesis es lo mismo que cuadrar lo que está dentro, ¿verdad? Por un teorema que vimos en el álgebra, me parece que fue en el álgebra intermedia. Cuando yo cuadro un valor absoluto es lo mismo que cuadrar lo que está dentro. Y si yo cuadro ese binomio, pues vamos a ver X al cuadrado, primer término al cuadrado, primer término por segundo término por 2, X por P, XP por 2, 2XP y segundo término al cuadrado. Y acá, al cuadrar esa raíz cuadrada, sale lo que está dentro, X cuadrado menos XP más P cuadrado y más Y cuadrado. Y entonces aquí, si yo cuadro esto, ¿verdad? Y entonces esto se quedaría igual, ¿verdad? A ver si lo copiamos bien, muy bien. Entonces fíjense que yo podría dejar esta Y cuadrado solita en el lado derecho, pero por la ley simétrica la puedo poner en el lado izquierdo, ¿verdad? Y entonces estos términos también los dejo solito en el lado derecho, pero los voy a poner en el lado izquierdo, que son más X cuadrado menos 2XP más P cuadrado. Y entonces paso estos términos al lado derecho, ¿verdad? Pero aquí los voy a poner en el lado izquierdo y pasan negándose, cambiándose los signos, ¿verdad? Menos X cuadrado menos 2XP y más y menos, perdón, P cuadrado. Y entonces, como todo lo puse en el lado derecho y por la ley simétrica lo puse en el lado izquierdo, en el lado
izquierdo me va a quedar un 0 que lo pongo en el lado derecho por la ley simétrica, ¿verdad? Y entonces nos queda, fíjese que y cuadrado. Fíjese que el término x cuadrado se va. Y entonces menos 2xp y menos 2xp da menos 4xp. Y el término p cuadrado con el menos p cuadrado se va también. Así que nos queda que eso es igual a 0, ¿verdad? Vamos a ver si se lo quedamos, ¿verdad? Y cuadrado, esto se fue. Esto y esto combinan, vamos a marcarlo, ¿verdad? Y da menos 2xp y menos 2xp da menos 4xp. Y p cuadrado y menos p cuadrado se van. O sea que y cuadrado será igual, pasando este término que es negativo al lado derecho, a 4xp. Así es que tenemos esta ecuación que dice y cuadrado igual a 4xp. Bien, pues esta que está aquí, fíjese, sería la ecuación de la parábola que estamos describiendo aquí. ¿Okay? Bien, ¿qué vamos a observar primeramente de esto? Primeramente, vea lo siguiente. Ahora vea que y cuadrado es siempre mayor o igual que 0, ¿verdad? Porque un número al cuadrado nunca es negativo, ¿verdad? Sí, claro, siempre y cuando sea real. Siempre es mayor o igual que 0 cuando menos. ¿Cómo tomamos a p mayor que 0? ¿Se acuerdan? Cuando yo empecé esta discusión dije, sea p un número real que sea mayor que 0. Pues entonces eso obliga a que la x tiene que ser mayor que 0 también. Porque fíjense que si esto es mayor que 0, ¿verdad? Y dicho sea de paso, te lo voy a escribir de esta otra manera. 4p por x, ¿ok? Me perdonan aquí. Este término, que lo paso al lado derecho, voy a cambiar el orden, ¿verdad? De los factores. Pongo la p primero y la x después. 4p por x, ¿verdad? Bien, como seleccionamos a p mayor que 0, entonces la x, para que cuando yo multiplique esta x, que tendrá entonces que ser positiva o igual a 0, por esa p que es positiva, por este 4 que es positivo, me da este número que va a ser definitivamente mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces, obligatoriamente, la x tiene que ser mayor o igual que 0 también, ¿ves? Repetimos, como la y cuadrado es un número real que está cuadrándose, tiene que ser mayor o igual que 0, no puede ser menor que 0, ¿verdad? Porque siempre que usted cuadra un número real, probamos aquí que siempre, en este curso no, pero en cursos anteriores, que un cuadrado de un número real siempre es mayor o igual que 0, ¿verdad? Y como la p la hayamos tomado positiva, pues entonces para que esto que está aquí dé positivo pues como este es positivo, este obligatoriamente tiene que ser también positivo o igual que 0, porque fíjense que la y puede llegar a ser igual a 0, ¿verdad? Porque fíjense que es un punto en la parábola y pudiera ser el origen, que también está en la parábola, y en la parábola, en el origen, tanto la x como la y son 0, ¿verdad? Así que la x tendrá que ser mayor o igual que 0 obligatoriamente, ¿verdad? Esto significa que los puntos en la parábola con ecuación 1, donde 1 es, dicho sea de paso, esta ecuación que tenemos aquí, ¿verdad? Tienen que estar a la derecha de eje de y. ¿Sí? Porque fíjese que a la derecha del eje de y es que las abscisas son mayores o iguales que 0, ¿verdad? O sobre el origen, ¿verdad? O sobre el origen. Nada de ella a la izquierda. Claro, de eso que estamos hablando, que es del eje de y, ¿verdad que sí? Por lo tanto, decimos que esa ecuación describe una parábola que abrirá hacia la derecha, ¿ok? Bien, la parábola descrita por esa ecuación 1 abre hacia la derecha, ¿ok? Muy bien.
Bueno, vea también, vamos a seguir acá. Vea que si tomamos negativo y y sustituimos en 1, obtenemos lo siguiente. Vamos a ver. Que la y, que ahora va a ser negativo y al cuadrado, dice que debe ser igual a 4px, ¿verdad? Es decir, que y cuadrado, porque negativo y, cuando yo multiplico por negativo y, ¿verdad? Porque estoy cuadrando, me da positivo y cuadrado será igual a 4px, ¿verdad? Satisface y el punto x negativo y, además del xy, estará también en la parábola. Seguimos acá, ¿verdad? Aquí. En la parábola esta que estamos describiendo aquí. Bien. Es decir, mire, el punto dice x negativo y. La misma abscisa del punto P, pero la ordenada, que sería esta, pero negativa. O sea, este punto mismo, pero localizado más o menos acá abajo, ¿verdad? A esta misma distancia y, pero hacia abajo, ¿verdad? Más o menos por aquí. El punto P con coordenadas x negativo y. La misma abscisa que el punto P, pero con coordenadas, perdón. La misma abscisa, pero acá abajo, ¿verdad? Aquí abajo. Aquí abajo. P con coordenadas x negativo y. Pues, ¿qué significa eso? Si este punto está en nuestra parábola y este punto, cambiando el signo a su ordenada, también está en la parábola, pues eso quiere decir que esa parábola es simétrica con respecto al eje de x, ¿verdad? Porque los puntos que están aquí arriba se reflejan acá abajo al tener la misma abscisa, pero cambiarle el signo a la ordenada, ¿verdad? Esto significa que la parábola que estamos considerando es simétrica al eje de x, ¿no? Decir, este eje alrededor del cual una parábola es simétrica se le llama el eje de la parábola, ¿okay? O más bien, este eje no, esta línea, ¿verdad? Esta línea, que en este caso es el eje de x, ¿verdad? Esta línea con respecto a la cual nuestra parábola es simétrica se llama el eje de la parábola. Que recuerden que cuando estudiamos la función cuadrática y veíamos que salía una parábola como gráfica, ¿verdad? Veíamos que esa parábola era simétrica con respecto a la línea x igual a negativo b sobre 2a, ¿se acuerdan? Era simétrica con respecto a esa línea vertical cuando estudiamos la parábola como gráfica de la función cuadrática, ¿ok? Bien. Entonces, definimos al vértice de una parábola. Bueno, pues recuerde, cuando estudiamos la parábola como gráfica de una función cuadrática,
el vértice de la parábola no era otra cosa que ese punto extremo, el punto más alto o el punto más bajo en una parábola. Si abría hacia abajo, el punto más arriba. Si abría hacia arriba, el punto más abajo, ¿verdad que sí? Pero ahora lo definimos de una forma diferente, como la intersección de el eje de la parábola con esta, con la parábola. En nuestro caso, añadan aquí, en nuestro caso, el eje de Y, el eje de X, ¿verdad? Sí, creo que no lo había dicho por aquí, ¿verdad? Sí, está bien. Ya lo habíamos dicho, por eso es que no lo añadí aquí. Pero en nuestro caso, en este segundo caso del vértice, es el origen. Porque fíjense que el origen es la intersección entre la parábola, porque el origen está incluido en la parábola, ¿verdad? Y el eje de esta parábola, que no es otra cosa que el eje de X, ¿verdad? En nuestro caso, el origen. En este caso va a ser el vértice de nuestra parábola, ¿ok? Muy bien. Vea también que si en uno dejamos que la X sea P, o sea, la abscisa de nuestro vértice, ¿verdad? Que es P. ¿Qué valor va a tener la Y en esa parábola? Entonces Y sustituyendo en 1, como dice ahí, ¿verdad? Dejando que la X sea P, será Y cuadrado, mejor dicho, será igual a 4 por P, y la X que va a ser también P, ¿verdad? Que será 4P cuadrado. ¿De dónde? Si yo busco cuánto es la Y, ¿verdad? Buscando la raíz cuadrada de Y cuadrado, ¿verdad? Porque para resolver esa ecuación cuadrática pura, ¿verdad? Para Y, pues tenemos que buscar la raíz cuadrada de Y cuadrado y tenemos que buscar la raíz cuadrada de esto que está acá también, 4P, ¿verdad que sí? O sea que el valor absoluto de la Y es la raíz cuadrada de 4P, que es exacta, ¿verdad? La raíz 4 es 2 y la de P cuadrado es P, ¿verdad? Donde en vez de poner el valor absoluto de la P, ponemos P, ya que la P es, recuerde, mayor que 0, ¿verdad? Habíamos cogido mayor que 0, así que de hecho aquí sale el valor absoluto de la P, pero el valor absoluto de una cosa que es mayor que 0 es la misma P, el mismo número. Por eso que aquí no pusimos el valor absoluto de la Y, de la P. Bien, aquí sí pusimos el valor absoluto de la Y, porque fíjense que la Y puede ser positiva o puede ser negativa, ¿verdad? Bien. O sea que, por lo tanto, la Y puede ser que sea más o menos 2P, ¿verdad? Porque la Y puede ser Y o puede ser menos Y, así que la Y puede ser más o menos lo que dice acá, ¿verdad? Bien, o sea que cuando la X vale P, la Y vale 2P y negativo 2P. Si P es esta distancia, pues mire, 2P sería, esta es una P y aquí tendríamos la otra P. Aquí tendríamos el punto P, 2P, ¿verdad que sí? Y aquí abajo tendríamos la distancia, ¿verdad? También la distancia P, 1 y 2. Por aquí tendríamos el punto P negativo 2P, ¿verdad? Así que esos puntos también están en nuestra parábola. Y los puntos P 2P y P negativo 2P están en nuestra parábola. Bien. Llamamos a la distancia, vamos a hacer una cosa aparte, ¿verdad? Entre el vértice
Seguimos allá. Llamamos a distancia entre el vértice de una parábola y su foco el largo focal de esta, o sea, de esa parábola, ¿okay? El largo focal de esta. En nuestro caso, vea que dicho largo focal es P, ¿verdad que sí? La distancia desde el vértice, que dijimos ahorita que es el origen, ¿verdad? El origen. Y el foco era P, así que ese sería el largo focal de esa parábola, ¿ok? Bien. Entonces fíjese que, ¿qué ocurre en el momento en que llegamos al foco, ¿verdad? Pues que los valores de la Y son precisamente el doble positivo y negativo del largo focal. Por lo tanto, la distancia desde este punto, que está aquí arriba, hasta este punto, que está aquí directamente abajo, ¿verdad? Ajá. ¿Cuánto sería? Pues fíjese que ahora es un segmento vertical que tiene la misma abscisa, pues será la diferencia de las ordenadas, ¿verdad que sí? Ahora vea que la medida que va, seguimos acá, la medida del segmento que va desde el punto P 2P y P negativo 2P, que fíjese que están en la parábola, ¿verdad? Están en la parábola. Mide, mide, ya lo dijimos, vamos a ver, valor absoluto de, bueno, pues como repetimos, es un segmento vertical, porque fíjense que tiene la misma abscisa, pues será cuestión de restar las ordenadas, ¿verdad? Porque vimos que cuando usted tenía un segmento vertical, en la medida de ese segmento es la diferencia de las ordenadas, ¿verdad? Valor absoluto de esta ordenada 2P menos esta otra ordenada que es negativo 2P, ¿verdad que sí? Así que esto será el valor absoluto de 2P más el negativo de negativo 2P, que es 2P, ¿verdad? Así que será el valor absoluto de 2P más 2P, 4P. Y el valor absoluto de la multiplicación es la multiplicación de los valores absolutos, el valor absoluto del 4 por el valor absoluto de la P. El valor absoluto del 4, como el 4 es un número positivo, es el mismo 4. Y el valor absoluto de la P, como tomamos la P positiva, también es P, ¿okay? Así que entonces, esa es la medida, ese segmento que va desde aquí hasta acá se le llama el latus rectum de la parábola, que va de P 2P a P negativo 2P, se llama el latus rectum donde esa frase es una frase latina, ¿verdad? De la parábola, y vea que mide 4P, ¿okay? 4 veces el largo focal que es P, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos esta lección. Continuamos con la discusión de este tipo de parábola, ¿verdad? En la siguiente, donde espero verlo ya prontito. Entonces.